Feliz y bendecido día, qué bueno estar nuevamente conectados en este día para bendición de nuestras vidas. Y quiero darle la bienvenida a toda nuestra audiencia que nos ve por internet. Gracias por conectarse cada semana, gracias por estar con nosotros. Es de mucha bendición poder compartir con ustedes este tiempo tan especial. Y hoy estamos iniciando una nueva serie que tiene que ver con la familia. Y tiene que ver con edificar la familia. Todos queremos edificar familias, levantar familias fuertes, familias unidas en amor, familias que podamos transformar nuestra sociedad. Y vamos a estar hablando de este tema durante unas semanas, compartiendo algunas claves importantes para hacer que la familia sea sólida. Pero antes de iniciar, quiero que iniciemos con una oración. Padre amado, gracias te damos en esta hora por tus bendiciones, por tus bondades infinitas. Gracias por este tiempo, gracias por la audiencia que está conectada en esta hora. Gracias, Dios mío, porque tú nos permites este tiempo maravilloso para crecer en fe, este privilegio que nos das de expandir el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación a través de estos medios, y que cada uno, Señor, en su hogar pueda recibir la palabra y pueda ser de aliento, de fortaleza y de crecimiento en cada una de las áreas de la vida. Hoy te pido, Señor, que sigas bendiciendo cada hogar, sigas bendiciendo la labor de las manos de cada uno, sigas prosperando cada familia y que tu gracia infinita sea derramada sobre cada vida. Hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, querida familia, queridos amigos que hoy está con nosotros, es un privilegio y es un hermoso tiempo de poder estar aquí y estar recibiendo y compartiendo esta palabra de Dios. Gracias a Dios por ese hermoso privilegio y que podemos seguir conectados, sirviendo a Dios, adorando a Dios. Y gracias porque podemos adorar a Dios juntos, nosotros, al único Dios verdadero, justo, maravilloso, al Dios eterno, al Dios bueno. Y juntos podemos tenernos este tiempo de crecer. Y bueno, como les decía, quiero hablar hoy sobre la familia. Y de hecho las familias están pasando hoy por situaciones difíciles, cosas que están sucediendo muy aceleradas, más de lo que nosotros esperábamos. Están sucediendo cosas que nunca quizás usted y yo pensamos o pasó por nuestra mente que podían estar pasando, al menos en nuestro país. Y estamos viendo cómo la institución más sagrada, la institución más importante de la humanidad que creó Dios, está siendo bombardeada desde diferentes ángulos. Y está siendo quizás bombardeada por una estrategia una agenda estratégica planificada para que de una manera casi de manera subliminal la sociedad comience a aceptar cosas que Dios en su diseño perfecto de la familia nunca lo instituyó y nunca lo estableció. Y todo esto está sucediendo de alguna manera que ha comenzado quizás a autocensurar la predicación, la comunicación del mensaje de Dios hacia la sociedad. Y que cada día esta sociedad sucumbe más en la crisis de antivalores que golpean cruelmente y sin misericordia a esta institución que es la familia. Esa autocensura va a llegar un momento que quizás va a ser para algunos difícil atreverse a decir cuál es el diseño correcto establecido por Dios cuando Él estableció originalmente la familia. Quizás para comunicar el mensaje ya en algunos países hay ciertas limitaciones y formas que nos pueden limitar es predicar el mensaje con libertad. Y en esto de lo que estamos hablando, hay varias plataformas muy poderosas que en esta agenda globalista está usando el enemigo para tergiversar los valores y tergiversar el enfoque de la relación o con relación a la familia. Y uno de esos grandes industrias y grandes cosas que hay
y que siembra antivalores es la industria del entretenimiento, que es grandísima, que es vasta, enorme, que es poderosa y esta descansa en muy pocas multinacionales, y esas multinacionales están dirigidas por ejecutivos, promotores de personas que promueven y van en pro de la igualdad de género. Eso se ve tanto en la música como en el cine, en la televisión. Y estamos viendo cada día más y más cómo programas infantiles, dramas, películas de acción, lo que usted busque, de alguna manera subliminal, y subliminal al principio, pero ya hoy casi de manera abierta, y está de manera abierta, está promoviendo la igualdad de género. Usted busca una película, busca algo y está de alguna manera promoviendo esta industria, ese tipo de programaciones. En segundo lugar, también entonces tenemos la otra plataforma, que es la plataforma educativa, otra de las plataformas que está usando el enemigo. Y en esto tenemos que entender qué niño no tendrá que pasar por la plataforma de la educación. Todos. De hecho, todos nosotros queremos que nuestros hijos se eduquen, se preparen, desarrollen su coeficiente intelectual más grande, que puedan llegar hasta donde puedan. Por lo tanto, tendrán que ir al kinder, tendrán que ir a la escuela primaria, tendrán que ir a los liceos, a las universidades. Y en todo esto, tiene que recorrer para formarse. Pero la plataforma educativa está siendo tan invadida por esta agenda globalista que nos quiere imponer esta ideología que nuestros hijos están ahora expuestos. Y están expuestos a una confusión y a la mala interpretación de los valores establecidos por Dios para la familia. Y entra esto por lo tanto, en un mayor riesgo. Cosas como que le pregunten a tu hijo o a tu hija, le hagan una pregunta de selección o algo así, le digan de la manera siguiente y le pregunten: Luisa tiene papá y tiene mamá. Entonces hay otra pregunta y otra opción es: Luisa tiene mamá y mamá. Y otra opción es: Luisa tiene papá y papá. ¿Cuál es la opción correcta? Y si tu hijo o tu hija responde y dice que la respuesta correcta es mamá y papá, entonces la respuesta es incorrecta. Ya se dice casi abiertamente en algunas instancias del gobierno que eso es incorrecto, porque están buscando la igualdad de género. Y que debería ser una nueva manera de comunicación este tipo de ideología. Dios en ninguna parte de la Biblia dice que Él aborrece a los pecadores o aborrece entre ellos los homosexuales. Tampoco dice que aborrece a las lesbianas y que a los transgéneros. Eso no lo dice en ninguna parte la palabra de Dios. Lo que Dios dice y sí censura es que no aprueba esa condición en el ser humano. Pero Él ama al homosexual. Jesús murió por ellos, Jesús murió por los transgéneros, Jesús murió por las lesbianas, Jesús murió por las prostitutas, así como murió por los alcohólicos, así como murió por los idólatras, por los drogadictos, así como murió por los mentirosos, por los corruptos, así como murió por los intelectuales y académicos que son ateos. Dios los ama a todos, pero tiene que haber un cambio en la condición del ser humano. Y esta autocensura es muy peligrosa. Y nosotros necesitamos hablar estos temas y fijar posiciones sobre lo que Dios dice versus lo que dice el hombre. Y versus lo que el hombre quiere imponer a través de esas plataformas, bien sean las plataformas de la educación, bien sea a través de las plataformas de las leyes o a través de la plataforma poderosa del entretenimiento. Y quiero que tú sepas que el mayor tesoro que Dios te ha entregado no es el dinero. No es la casa, no es el carro, no son las joyas, no es tierra. El mayor tesoro que Dios te ha entregado es tu familia. Y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, ¿verdad que sí? Y no estoy hablando solamente para los matrimonios, no estoy hablando para las parejas o para los que
tienen hijos, es para la familia completa, hijos, padres e hijos, porque todos formamos una familia. Y ese es el mayor tesoro que Dios te ha entregado. Y esa familia que Dios te ha entregado tienes que cuidarla, tienes que hacer que esa familia llegue y que llegue y conozca de Dios. Y esa familia está bajo amenaza y bajo riesgo. Y no es responsabilidad de la iglesia pelear por tu familia. Es responsabilidad de la iglesia comunicar los valores espirituales de la palabra de Dios que te pueden ayudar a edificar tu familia, que te pueden ayudar a luchar por tu familia y te pueden ayudar a luchar ante cualquier embate social que se pueda presentar. Pero esa es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad instruir a tus hijos en el camino. Esa es responsabilidad de los que llevamos un hogar. Hoy podemos entender ese acto tan maravilloso que hacemos cuando dedicamos a los niños al Señor. Y cuando interpelamos a los padres públicamente en la congregación y les preguntamos si se comprometen ante los testigos y ante Dios, inculcarle los valores morales y espirituales a los niños que les permitan conocer a Jesús como su Salvador personal, que les permitan conocer esa palabra que es lámpara a sus pies y lumbrera a su camino, y que puedan tener un estilo de vida coherente con esas dos cosas. Y entonces los padres escuchamos decir, sí, lo prometemos, lo prometo. Pero muchas veces, después de esa promesa, después de esa presentación, nunca más volvemos a ver estos padres en la iglesia, nunca más los vemos con los hijos, llevándolos para la iglesia de niños. Y entonces eso nos lleva muchas veces a concluir que el destino y el futuro de esos niños que presentamos una vez ante Dios, comienza a desvanecerse. ¿Por qué? Porque no son consecuentes los padres con la promesa que han hecho, que la iglesia los va a ayudar, tanto a los padres como a los niños, a crecer. A los padres les va a ayudar en la instrucción, en el crecer en la fe, en crecer en conocer la palabra de Dios, y eso lo puedan vaciar o llevar a los niños. Tú y yo necesitamos pelear, y necesitas pelear por tus hijos. Necesitamos pelear por la familia. Tú necesitas pelear por tus hijos. Tú necesitas pelear por la familia. Necesitas levantarte y entender que nada ni nadie tiene autoridad de destruir lo que Dios ha entregado en tus manos. Ese tesoro preciado, ese tesoro precioso, hermoso, a menos que usted le permita destruir eso. Pero usted y yo tenemos que levantarnos como guerreros para luchar por nuestra familia. Por eso el día de hoy yo quiero entrar en ese tema de pilares o columnas que edifican a una familia. Y allí donde tú estás puedas decir conmigo pilares o columnas que edifican una familia. Y quiero que entiendas esto, y quiero llevarte a la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 9 versículo 1, y de allí vamos a tomar unos pilares que nos van a ayudar a edificar una familia. Y dice este versículo bíblico: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 pilares. Entonces en esos pilares vamos a hablar de ellos, y quiero que prestes mucha atención y quizás puedas tomar nota y que puedas compartir con nosotros esto. Y cada uno de nosotros está edificando con su familia. Cada uno y cada día construimos y colocamos un bloque. Cada día edificamos una pared. Cada día estamos forjando nuestra familia. Y usted y yo somos esa gente que lo hacemos. Aunque usted no lo crea, aunque usted quizás no lo vea, pero con sus palabras, con su modelaje, con su estilo de vida, con sus convicciones, está construyendo. Usted está edificando. Y cada uno de nosotros queremos edificar lo mejor, que no se derrumbe, que sea fuerte. Y en este versículo que acabamos de leer, nos habla y nos dice 7 pilares que labró la sabiduría. ¿Y para edificar qué? Para edificar una casa. Y hoy quiero, entonces, vamos a hablar de algunos pilares que nos van a ayudar a conocer, por medio de la palabra de Dios, esas columnas
que nos podrían ayudar a edificar nuestras familias y de manera sólida, y que podamos tener familias victoriosas en cualquier circunstancia. Que nuestros hijos tengan la capacidad no de ser cristianos en la iglesia, porque eso es fácil. Ser cristiano en la iglesia es muy fácil, pero que nuestros hijos tengan la capacidad de ser cristianos en sus escuelas, que tengan la capacidad de ser cristianos en sus liceos, en sus universidades, y que nosotros tengamos la capacidad y no solamente la tengamos para defender nuestra fe en el altar de una iglesia o en el púlpito de una iglesia, en la tarima de una iglesia, o en el diálogo abierto de un seminario dentro de una iglesia o de un salón de reuniones, sino que nosotros tengamos la convicción y el valor y la determinación para defender nuestras convicciones de fe en cualquier terreno. Porque eso no es un pecado, eso es un derecho adquirido como hijos de Dios, y es un derecho adquirido como testigos del evangelio del reino de los cielos para tu vida y para nuestras vidas. Tenemos ese derecho, la palabra de Dios nos da esa autoridad. ¿Y qué es una familia victoriosa? ¿Qué es una familia victoriosa? Cuando hablamos de familia victoriosa, algunos podrían decir una familia victoriosa es aquella que tiene dinero, aquella que una familia que es prestigiosa, una familia que cuente con un buen plan de retiro, o aquella familia que cada año se va de vacaciones a donde quiere. Y muchas personas tienen esa definición de lo que es una familia victoriosa. Pero quiero que sepas que una familia con dinero, con bienes, con posesiones, con estatus, no es una familia victoriosa. Una familia victoriosa puede no tener dinero, pero ante cualquier situación, esa familia va a salir adelante. Ante cualquier embate va a salir adelante, porque quizás no posee cosas materiales, pero esa familia saldrá adelante porque puede comprender y puede entender que Dios está en sus vidas, y puede entender que cada uno de nosotros podemos ser esos arquitectos que construimos casas o construimos familias excelentes. Pero podemos tener dos posiciones en esto. Podemos ser arquitectos o podemos ser demoledores. ¿En qué posición quieres estar? Podemos diseñar y construir una familia victoriosa, o podemos construir o demoler, en vez de construir, destruir lo que quizás Dios nos ha regalado como un preciado tesoro. Con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestras palabras, puede ser que podamos ser buenos arquitectos, o con esas mismas herramientas poder ser destructores o demoledores de la familia. Entonces hoy voy a mencionar algunas de las columnas que considero que tenemos que preocuparnos en este tiempo por establecer en nuestros hogares, y que podamos entender que es nuestra responsabilidad, es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Y hoy vamos a ver y escuchar, quiero que prestes atención, cómo se llama la primera columna o pilar. Y esta la quiero llamar temor de Dios. Sabemos, las columnas sostienen el peso de un techo, sostienen las paredes para que sean fuertes. Y quiero basarme en Proverbios capítulo 1, el mismo capítulo, el versículo 10 dice: el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado un buen juicio. Proverbios 1:10. No somos nosotros los que decimos o afirmamos cosas que tengan que ver con la ideología de género, que tengan que ver con la moralidad, que tengan que ver con la ética, que tengan que ver con los valores. No, hay un manual escrito, hay un manual que recibimos, y que no lo escribimos tú y yo, no lo escribió el ser humano, no lo diseñó el ser humano. Hay un manual que está escrito y fue Dios el quien lo inspiró, y su palabra dice que toda la escritura, todo ese manual fue inspirado por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Y ese manual es el que nos guía para construir y construir esos pilares y esas columnas bien fuertes. Y cuando hablo de esas columnas, según los conocedores del Antiguo Testamento, los grandes estudiosos, cuando leemos aquí de las 7 columnas,
en este versículo 1, los grandes estudiosos de la Escritura y del Antiguo Testamento dice que se refiere al tipo de construcción que se utilizaba o se utilizó para la construcción del templo de Salomón. Eran 6 columnas laterales y había una columna principal que estaba en el centro, y esa columna le daba seguridad y le daba fortaleza a esa edificación. Entonces, haciendo una analogía de eso, la columna central de nuestra familia tiene que ser Dios. Preste atención, la columna central de tu familia y de mi familia tiene que ser Dios. Si Dios es la columna central y la principal en tu casa y de cualquier familia, no importa la ideología que se pueda mover a tu alrededor, no importa la filosofía, no importa qué antivalores se inventen y a través de quién o a través de quienes lo quieran proliferar. Esa familia que teme a Dios se mantendrá firme. Se mantendrá firme en lo que Dios dice y en lo que Dios establece. Dios tiene que ser el centro. Dios tiene que ser la columna principal, tiene que ser esa columna central y principal en nuestros hogares. Cuando se tiene a Dios en el hogar, no se llegaría a situaciones tan terribles. Y como escuchamos, y en muchos lugares escuchamos de una madre sobre todo, y también de los padres, que llora porque su hijo está siendo perseguido, está siendo acorralado por los cuerpos de seguridad y está rodeado por cuerpos de seguridad en algún momento, y entonces pide que no lo maten o le pide al hijo que se entregue para que no lo maten. Quizás si se hubiese sembrado valores espirituales y morales, no estuviese cosechando esos gritos hacia su hijo en ese momento, para que su hijo no lo maten, para que su hijo se rinda. Porque cuando tenemos a Dios, creo que hay muchas cosas que podemos evitar cuando tenemos a Dios en el centro de nuestros hogares. De hecho, todo esto que está sucediendo no es nuevo. Esta campaña de destrucción hacia la familia no es nada nueva. Tanta delincuencia en nuestro país, tanta violencia, tanto derramamiento de sangre, se debe primeramente a que en los hogares de nuestro país se aprenden muchas cosas, pero se les olvida a los padres enseñarle a los hijos lo primero, que es respetar a Dios y respetar las normas que se establecen en el hogar. Y muchas veces les enseñamos a defenderse, les enseñamos a pelear en la escuela, les enseñamos las groserías o que las aprendan, les enseñamos a pachanguear, les enseñamos cualquier cantidad de cosas. Pero ¿por qué en Venezuela? ¿Por qué en los hogares? ¿Y por qué en la familia de nuestra nación no comenzamos cuando estos niños están pequeños a decirle lo más importante que es en su vida, y que lo más importante es Dios, y que lo más importante para la vida de un ser humano es lo que dice Dios? Porque si tú a lo que dice Dios lo impregnas en el corazón de tus hijos, le impregnas que la palabra de Dios, y que Dios es lámpara a sus pies y que es la lumbrera a su camino, eso le guardará y evitará que tenga decisiones incorrectas, le ayudará mucho en las decisiones de la vida. Y la palabra de Dios nos dice que yo te guardaré en el día malo. No le enseñamos muchas veces esas cosas a los hijos. No le enseñamos esos valores que deben estar sembrados del temor a Dios y de los valores del hogar. Más bien se ríen con sus hijos cuando hacen vagabunderías, cuando hacen cosas y se ríen. Mira lo que hizo él, mira lo que hizo ella, en vez de corregir y en vez de tomar decisiones para corregir y evitar que en el futuro eso se vaya creciendo. Y de repente, por ejemplo, está un padre jugando dominó allí con sus amigos en la mesa y aparece un niño de 3, 4 o 5 años con una cervecita en la mano y se tomó un trago, y el papá lo que hace es soltar la risa y decir: va a ser igualito a mí, le va a gustar. O de repente le llega el hijo preadolescente o adolescente y le dice: papá, me acosté con una mujer, con una chica. Entonces el papá lo que dice: así es que se hacen los machos, así es que estamos enseñando entonces a nuestros hijos. Eso no es culpa del gobierno.
Eso no es culpa de la iglesia, no es culpa de la escuela. Esas son responsabilidades de los padres que no le enseñamos a los hijos o no le enseñaron a los hijos ir a Dios. Y todo eso que estamos viendo y que está sucediendo en nuestra amada y nuestra querida Venezuela con la juventud tiene mucho que ver con el hecho de lo que estamos enseñando, y muchas cosas de las que estamos enseñando no le estamos enseñando lo que realmente debería ser. Deberíamos enseñarles a acudir a Dios. No estoy diciendo que nosotros como padres cristianos no tengamos problemas con nuestros hijos, pero los problemas son de menor cuantía y son diferentes. Y quizás el problema que pueda tener con mis hijos, que usted pueda tener con los hijos, es que los hijos pasan mucho tiempo en la iglesia, o con los hermanos de la iglesia, con los jóvenes de la iglesia, o que pasan mucho tiempo ensayando, o que pasan mucho tiempo preparando el material para el evangelismo, o quizás están trabajando en la iglesia con cómo mejorar la educación en la iglesia, la adoración, en muchas áreas de la iglesia. Quizás esos son nuestros problemas. Y gloria a Dios por eso. Bendito sea Dios por eso. Y ojalá esos fueran los problemas de todos los padres en esta nación. Que sus hijos están en una iglesia, que están sirviendo a Dios, que sus hijos aman a Dios con todo su corazón, que le sirven a Dios. Y ¿sabes cuál será el destino de una nación? Será diferente. Va a depender única y exclusivamente, no solamente de lo que legisla, va a depender de la gente que ama a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas sus fuerzas. Pero necesitamos enseñarle a nuestras generaciones que teman al Señor. Como padres, se cometen errores al enseñar a nuestros hijos y cosas que a veces queremos enseñarles cómo llegar a Dios. Pero muchas veces le enseñamos cómo llegar a la iglesia, pero no le enseñamos cómo llegar a Dios. Y nuestros hijos necesitan un encuentro personal con Dios, encontrarse con Jesús, encontrarse como su Salvador. No una tradición, no una religión, sino un encuentro personal. Si nuestra familia si en nuestra familia el centro es Dios, entonces los esposos no caerían en violencia de género. El maltrato a los hijos no existiría, desaparecería, estaría totalmente minimizado. No usarían la violencia como un lenguaje de formación, ni la manipulación ni la cohesión como un lenguaje de control hacia los hijos. Los hijos no retarían a la autoridad de los padres. No tendrían que estar pidiendo misericordia por ellos los padres ante cuerpos de seguridad del Estado para que no vayan presos, para que no los maten. Si Dios fuera el centro de esta nación de Venezuela, no tuviéramos puntos de drogas en las esquinas. Si Dios fuera el centro en cada hogar de esta nación, nosotros tendríamos una sociedad totalmente diferente. Y hay que tener presente que los adultos de hoy fueron los jóvenes de ayer. Pero los jóvenes de hoy van a ser los adultos del mañana. Y esos niños de hoy van a ser los jóvenes del mañana. Así que preparémoslos con el temor a Dios. Preparémoslos con ese temor a Él. La iglesia evangélica hoy necesita, la iglesia cristiana, decir que entregamos nuestras nuevas generaciones a Dios para entregar un mañana a esta Venezuela, una generación de relevo capaz de restaurar y de los escombros y de las ruinas a nuestro país. Una generación poderosa. Y como les hablé hace unas semanas atrás, empoderar a una nueva generación. Necesitamos eso, pero empoderarla con Dios en sus vidas. La segunda columna o pilar que hoy quiero mencionarte es la inteligencia. Espero que estés tomando nota. Y en Proverbios capítulo 2, versículos 3 al 5, nos dice lo siguiente: clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalo como si fuera plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Cada uno de nosotros
tenemos la mente de Cristo. La Biblia lo dice, la Biblia lo afirma en 1 Corintios 2:16 dice lo siguiente, dice que por lo tanto estamos capacitados para actuar con la inteligencia espiritual. Se habla de mucho y se habla muchísimo de la inteligencia emocional, pero cuando tienes la mente de Cristo, definitivamente desarrollas inteligencia espiritual. Y es interesante porque la inteligencia espiritual es totalmente opuesta a esa inteligencia carnal o esa inteligencia humana, si prefieres decirlo de esa manera. Y es que la inteligencia del creyente, aunque parece locura para los que no conocen de Dios, es inteligencia de Dios obrando en la vida del ser humano. Y cuando se tiene esa inteligencia de Dios, podemos tomar mejores decisiones. Por ejemplo, la joven o el joven cristiano que tiene inteligencia espiritual, entonces los amigos la tildan o lo tildan de zanahoria, a él o a ella. Bueno, no ser calificativo que hoy le puedan estar dando a esa inteligencia espiritual, pero la inteligencia espiritual le ayuda a fijar una posición de moralidad o le hace establecerse un estilo de vida coherente con lo que Dios dice, porque quiere salvaguardar su vida, salvaguardar su patrimonio de familia, porque quiere mantenerse allí. El esposo que tiene inteligencia espiritual entonces comprende lo que la palabra de Dios dice y quiere que su hogar sea lo que Dios establece que debería ser una familia. Pero cuando no hay inteligencia espiritual no se piensa de esa manera. Cuando no hay inteligencia espiritual y nuestra inteligencia es meramente humana y no está alumbrada por la luz de la Biblia, de la palabra de Dios, cualquier cosa que nos quieran imponer la aceptamos como normal. Por lo tanto, necesitamos inteligencia espiritual. Y la única fuente que provee esa inteligencia espiritual es la palabra de Dios. No hay otra. Es la única fuente de esa inteligencia espiritual. Es allí donde tú y yo tenemos que estar formados, donde tú y yo tenemos que estar establecidos. ¿En qué estás tú estableciendo tu vida? ¿En qué estás estableciendo tu hogar? ¿En qué estás estableciendo la vida de tus hijos? Debemos llevar nuestras vidas a una inteligencia espiritual, porque lo que hay en lo espiritual, en lo natural se tiene que reflejar. Si yo busco la dirección de Dios a través de su palabra, si busco la dirección de Dios a través de la oración, allí en mi vida Dios va a traer sabiduría, Dios va a traer inteligencia. Y cuando me toque a mí como esposo, como padre, ¿cómo estás adquiriendo esa inteligencia espiritual? ¿O estás solamente enfocado en la inteligencia humana? Es bueno el conocimiento, es bueno estudiar, eso es bueno. Pero cuando tienes la inteligencia espiritual te lleva a tomar decisiones correctas en cuanto a los estudios, en cuanto al negocio, en cuanto al trabajo, porque estás buscando la dirección de Dios, estás buscando su conocimiento, estás buscando. De allí es que emana la sabiduría, de allí es que va a venir la inteligencia. Por lo tanto, siempre digo que todo lo que sucede en el ámbito espiritual se tiene que reflejar en el ámbito natural. Y muchas veces como esposos, como padres, tomamos decisiones en lo natural de forma incorrecta sin consultar a Dios, sin buscar el manual de guía para nuestras vidas. Y vienen circunstancias o situaciones adversas, pero allí, antes de tomar una decisión, antes de buscar alguna determinación en la vida, busca la inteligencia de Dios, busca la sabiduría y ella te va a guiar en la dirección correcta. Hoy hemos visto dos columnas o dos pilares fundamentales para construir un hogar fuerte, para la construcción de la familia. Y les mencioné como primera columna el temor de Dios. Ese temor que nos va a ayudar a construir hijos y familias fuertes. Y la segunda columna que les mencioné, el segundo pilar, es la inteligencia. Seamos inteligentes, pero con una inteligencia espiritual que venga de Dios. Quiero pedirle hoy al Señor que nos ayude en esto, en construir estas columnas de lo que hemos aprendido hoy
en la columna del temor a Dios y en la columna de la inteligencia lo podamos poner por práctica. Y quiero que el Espíritu Santo traiga esa inteligencia a nuestras mentes y podamos establecer el temor de Dios en nuestros hogares. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo hoy que nos llene de su sabiduría y nos llene de su temor para construir nuestros hogares. Oramos. Padre amado, gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso, por lo que hemos aprendido, por esta palabra que hemos recibido hoy. Ayúdanos a ponerla en práctica, que el temor de Dios esté en cada hogar y en cada familia, que eso sea lo principal en cada una de las familias, Señor. El temor a ti, que podamos inculcar valores espirituales y morales en nuestra familia que puedan dar frutos, Señor. Y ese fruto también pueda ser lleno de inteligencia, porque cuando tenemos la palabra de Dios en los corazones, esa palabra trae inteligencia espiritual para la toma de decisiones, para seguir adelante. Señor, que podamos poner en práctica esto en nuestros hogares, en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de terminar, quiero mencionarte cuál será la tercera columna que edifica una familia. Y en esto recuerdo una ocasión, una madrugada, estaba ya durmiendo y recibí una llamada. Usted sabe, las llamadas de la madrugada no son nada alentadoras, las noticias. Y cuando alguien cuando le repica el teléfono una madrugada, no es fácil. Y era de alguien, un familiar que no tan cercano, pero sí familiar, había tenido un accidente. Y un accidente bastante fuerte, un choque. Y nos dirigimos entonces al hospital a ver qué había sucedido allí, cuál era la situación. Y nos enteramos que un vehículo había perdido el control por exceso de velocidad y le había quitado el canal por donde él conducía y generó un choque terrible de frente que trajo como consecuencia que esta persona, que el chofer, muriera. Por la imprudencia de un chofer le causó la muerte a alguien. Debemos ser prudentes en nuestra vida. La imprudencia nos lleva a situaciones de pérdida y puede ser imprudencia en las relaciones de familia, imprudencia en lo que podemos ocurrir. Y por lo tanto, la próxima semana vamos a estar viendo la prudencia como un pilar fundamental para la familia. Espero que no te lo pierdas. Invita a otros para que se conecten, invita a otros para que reciban esta palabra y edifiquemos juntos familias fuertes y sólidas, con pilares bien cimentados en la palabra de Dios. Familia, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Que la gracia de Dios y su paz esté en sus corazones.